Muy bien. Por fin vamos a poder iniciar. Tuvimos algunas dificultades, nos disculpan por el atraso. Vamos a hacer la última clase de hoy. Vamos a tener un poco más corta la clase última del periodo, digamos, hasta que volvamos después de un receso. Así es que vamos a poder ahora recién iniciar nuestra clase. Antes de comenzar, vamos a pedirle por favor a la persona encargada que pueda tener para nosotros la primera oración. Así es que oremos. Oremos, inclinemos nuestro rostro. Cariñoso Padre, gracias le damos, Señor, por la bendición de poder reunirnos a través de este nuevo sistema, Señor, de Zoom. Queremos pedir su presencia porque reclamamos la promesa que donde hay dos o más reunidos en su nombre, ahí estará usted, Señor. Ayude a Jacqueline con los problemas que pueda tener para que todo se solucione y salga de acuerdo a su voluntad. Quédese con cada uno de nosotros, abra nuestra mente, Señor, nuestro entendimiento, para que podamos poner, Señor, en nuestra mente tanto el querer como el hacer con cada cosa que vayamos aprendiendo. Quédese en medio nuestro, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien. Esto es un repasito de lo que vimos la vez anterior. Dijimos que había hombres que estaban en puestos encumbrados y tenían proyectos ambiciosos que cumplir, procuran ensalzarse, decía la cita, y revolucionar el desarrollo completo de las cosas, ¿ya? Después decía, os digo que no pocos de los ministros que se levantan ante el pueblo para exponer las escrituras están contaminados. Su sabiduría se enaltece por sobre lo que está escrito. Esta actitud de duda en las verdades mismas de la palabra de Dios, y vimos esos ejemplos, los vimos ya 2 clases para atrás que estamos viendo eso, dice, ese espíritu se encuentra en todos los niveles de la sociedad. Dios ha prometido que donde los pastores no son fieles, Él mismo se hará cargo del rebaño. Rápidamente se acercan los días cuando habrá gran perplejidad y confusión. Y por supuesto que yo aquí puse reducida la cita, porque es solamente un repaso para que vayamos recordando. Y luego decía, soplará toda clase de vientos de doctrina. Pocos serán los hombres grandes que tomarán parte en la obra solemne del fin. Toda alma será probada. Se nos querrá imponer la marca de la bestia. La contienda, en ese entonces, ¿no es cierto?, en ese contexto, es entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres. La marca de la bestia es el mandamiento de los hombres, ¿ya? Y la observancia correcta del día de reposo que Dios ordenó el sábado es el lado de que tiene el sello de Dios. Ahora, en ese tiempo, el oro será separado de la escoria en la iglesia. O sea, ahí es cuando se produce finalmente el zarandeo definitivo en donde quedan los dos bandos. Todos los que están en el pueblo de Dios son todos los que son del pueblo de Dios, y no como ahora que tenemos la paja revuelta con el trigo. Y todos los que están al otro lado, aunque algunos hayan pertenecido a la iglesia del Señor, ya no están como parte de la iglesia del Señor. Entonces, en ese tiempo el oro será separado de la escoria de la iglesia. ¿Cuándo? ¿En qué tiempo? En el tiempo que se imponga la marca de la bestia y haya que decidir entre los mandamientos de Dios o los de los hombres. Muchas de las lumbreras que hemos admirado se disiparán. O sea, muchos, ¿no es cierto?, que ahora predican muy bonito, ahí van a salir fuera porque no tienen a Jesús hecho carne en su vida, ¿ya? Ahora dice, Dios está desarrollando una clase de personas para proclamar el fuerte clamor del mensaje del tercer ángel. Satanás agita las mentes para que den una falsa interpretación de las escrituras. ¿Se fijan cómo hay un problema que tiene que ver con la doctrina? Por eso que es importante estudiar, ¿ya? Porque la agita a la gente para que tenga una falsa interpretación de las escrituras, un fuerte clamor falso. O sea, el fuerte clamor falso viene de una mala comprensión de la Biblia. O sea, interpretan mal la Biblia y la gente se va por un camino desviado, ¿ya? Por supuesto, muchas se van por ese camino porque les gusta irse por ese camino, pero otras tanto sencillamente porque fueron engañadas. Y algunas, por supuesto, la mayoría, quieren dejarse engañar, porque es el camino más cómodo. Ahora, entonces dice, agita las mentes para que den una falsa interpretación de las escrituras, un fuerte clamor falso, para que el verdadero mensaje no haga su efecto cuando venga. O sea, ocurre el clamor falso y después va a venir el verdadero. Por eso el clamor falso es primero para que cuando venga el otro, o sea, venga el fuerte clamor verdadero, la gente no lo escuche. Primero sea engañada con el falso clamor y cuando llegue el verdadero,
entonces no va a tener efecto el verdadero clamor para ellos, porque ya fueron engañados. Fíjate, de eso que decíamos que viene primero lo falso y después lo verdadero en este caso. Ahora, dice acá, Dios creará un estado de cosas que permitirá que la gente buena y quienes estén en autoridad tengan la oportunidad de saber con certeza qué es la verdad. Habrá opresión y se tratará de obligar la conciencia. Esto es un repaso rápido, por eso que no estoy ahondando mucho, porque ya lo vimos, ¿ya? Pero para que nos vamos situando en el contexto. Acá dice, al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Ahora, dijimos que habían, en las clases pasadas, habían dos tiempos de angustia, un pequeño tiempo de angustia y después el gran tiempo de angustia. ¿A cuál se refiere esto? ¿Al pequeño o al grande? Primero viene el pequeño y después viene el grande. Se refiere al pequeño tiempo de angustia. ¿Cómo sabemos que se refiere al pequeño? Porque el pequeño tiempo de angustia es cuando todavía no se ha cerrado la puerta de la gracia. Después que se cierra la puerta de la gracia, viene el gran tiempo de angustia. Entonces, cuando la gente aquí es henchida del Espíritu Santo para salir a proclamar en ese contexto este tiempo de angustia, ¿cuál es? Tiene que ser el primero, porque la puerta de la gracia no se ha cerrado, porque si la puerta de la gracia se hubiera cerrado, no tendría ningún sentido salir a proclamar nada. Entonces, este tiempo de angustia, cuando empieza, llega el Espíritu Santo, es derramado y se sale a proclamar más plenamente el sábado. Ahora dice ahí, ¿y por qué subrayé ahora? Porque eso ocurrió, pero no se pudo completar, porque empezó a haber, como hemos dicho varias veces, incluso persecuciones a causa del sábado. Hubo hermanos que fueron encarcelados a causa de la observancia del sábado. Pero luego el Señor vio que el pueblo de Dios no estaba maduro para lo que venía y muchos se iban a perder y tuvo que mandar a retener los vientos, que es lo que nosotros vemos en Apocalipsis 7. Y por esa causa, que no se entiende esto, es que muchos malinterpretan el espíritu de profecía en particular en relación con las profecías. No pueden entender, quedan perdidos en el tiempo, porque no saben que todos los eventos del fin comenzaron a producirse en el pasado, cuando el Señor quería venir en tiempo de nuestros pioneros, y ahí la hermana White va hablando en presente, como que las cosas están ocurriendo ahí y van a ocurrir ahí. Incluso en una reunión que dice que muchos de los que están aquí van a hacer comida para los gusanos, otros van a estar vivos cuando Jesús venga, ¿no es cierto? Unos van a morir antes. Y la gente dice, güey, pero ¿y cómo si esos van a estar vivos hasta que Jesús venga? Si ya hace rato que pasó eso y todos murieron. Claro, porque en ese tiempo Jesús iba a venir, efectivamente. Pero Jesús tuvo que mandar a suscitar los vientos y esa profecía no se cumplió. Entonces muchos dicen, ve, es una falsa profeta, esa profecía no se cumplió. Pero lo que pasa es que esa profecía estaba dada en forma condicional, si que el pueblo de Dios cumplía, valga la redundancia, las condiciones. Y el pueblo de Dios no cumplió las condiciones. Hubo mucha apostasía, hubo mucho desprecio por el estudio de la palabra de Dios, contiendas entre el pueblo de Dios, mucha mundanalidad que se metió en la iglesia y el Señor tuvo que parar todo. Pararon las leyes dominicales, curiosamente, porque no tenían cómo parar, pero pararon. ¿Por qué? Porque Dios mandó a retener los vientos. Y esa escena, dijimos, es la que está en Apocalipsis 7, cuando dice que le dice, no, que paren los vientos para que no sople todavía sobre ningún hombre, ni sobre ningún árbol, ni sobre nada, hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. El problema es que no estaban maduros para ser sellados y muchos iban a quedar fuera de esto y tenía que esperarse tiempo para que algunos a lo mejor que tenían 15 años vivieran hasta los 80 y ahí maduraran y pudieran ser sellados. Pero el mundo no tenía tanto plazo y hay un plazo para que las cosas se den como Dios espera. No se dan siempre en cualquier momento. Miren, ¿se acuerdan ustedes el caso de Sodoma y Gomorra? ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando fueron los ángeles a sacar a Lot de Sodoma y lo apuraban y le decían, date prisa porque no podemos hacer nada hasta que no te hayamos sacado de aquí? Y tuvieron que, era tanto el apuro, y uno dice, pero ¿por qué tan apurado? Podrían haberlo destruido al día siguiente. Es porque en los eventos completos que nosotros no los tenemos en nuestro conocimiento, Dios tiene un tiempo exacto donde las cosas deben ocurrir. Y ese era el momento. No podía postergarse, si no, no iba a poder ser destruida Sodoma. Tenía que ser en ese momento. Entonces, ¿qué hicieron los ángeles? Tuvieron que tomar de la mano a Lot, tuvieron que tomar de la mano a sus hijas, a su esposa y sacarlos casi a la fuerza de ahí.
¿Ya? Y cuando salen fuera todavía le dice, corre, corre a la llanura, no mires atrás, anda rápido, anda rápido. ¿Por qué? Porque ellos tenían que destruir la ciudad. Al amanecer, la ciudad debía ser destruida. Había un tiempo. Y por eso fueron sacados con tanta premura. ¿Se fijan? Bueno, aquí también había un tiempo. El Señor estaba preparado para venir poco después de 1844, pocos años después. Pero la iglesia no estuvo a la altura, como yo he dicho muchas veces, y todo tuvo que pararse. Todo. Tuvieron que los vientos mandar a ser retenidos. Eso es un trabajo tremendo. Trabajar con las potencias de la tierra, con los poderes mundiales, con las naciones, con todo, para suspender todos los eventos, la sucesión de eventos del tiempo del fin. Y es lo que el Señor hizo por misericordia con su pueblo. Entonces, ahora, en ese momento, dice la hermana White, ahora se comienza a ver el cumplimiento de esa visión. Eso fue escrito, ella lo escribió en 1847 esto. Al empezar el tiempo de angustia fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Es lo que ella vio, esa visión de que eso iba a pasar. Y ella un poquito más adelante, un poquito después de 1851, escribe acá esto. Ahora, no, en realidad fue en 1890 y tanto. Ahora se comienza a ver el cumplimiento de esa visión, por ahí en 1890 más o menos. O sea, ellos ahí estaban viendo que el derramamiento del Espíritu Santo estaba empezando a ocurrir. Y nosotros vimos en Mensajes Selectos, tomó 1, página 160 más o menos, la página 155. El Señor ha condescendido en daros un derramamiento de su Santo Espíritu en el Congreso. Y en nuestras diversas instituciones una gran bendición ha sido derramada con abundancia sobre vosotros. Habéis sido visitados por los mensajeros celestiales de luz, verdad y poder, y no debiera pensarse que es extraño que Dios os bendiga así. Ellos fueron incrédulos, ni siquiera querían creer que era el Espíritu Santo, muchos de ellos. Y después, más adelante, ella escribe, a ver, en la página 163, por ejemplo, dice, y si corrompen sus caminos delante del Señor, ¿cómo puede darles otro derramamiento de su Espíritu Santo? En el mismo capítulo, se llama protección de la nueva experiencia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el Espíritu Santo les fue dado, pero el Señor dice, bueno, ahora yo no les puedo dar otro porque ustedes siguen en lo mismo, no puedo darle otro derramamiento del Espíritu Santo. Y dice acá, en la página 164, que ese derramamiento del Espíritu Santo, dice, la están considerando como una especie de fanatismo. Así había sido en ese momento, y entonces el Señor tiene que retrasar todo eso. Y acá dice en la página 166, cuando termina, dice, los que han recibido, sentí, dice lo mismo, en 1893, y algunos en los cuales había confiado dijeron que la obra era fanatismo, y los que han recibido la rica gracia de Dios y llegaron a la conclusión de que era fanatismo la operación del Espíritu Santo, ¿no estarán listos para censurar la obra del Espíritu de Dios en lo futuro? Y el corazón será así impermeabilizado contra las súplicas de la quieta vocecilla. Entonces, aquí habla de que se atrincheran contra el Espíritu de Dios. Entonces, esa fue la experiencia. Por eso, cuando... Ahí, espérense. Ya. Entonces, acá, cuando habla de este pequeño tiempo de angustia, cuando es derramado el Espíritu Santo, ella dice, ahora se comienza a ver el cumplimiento de esa visión. ¿Ya? Entonces, en el pequeño tiempo de angustia es derramado el Espíritu Santo. ¿Cuándo es el pequeño tiempo de angustia? Les pasó a ellos cuando comenzaron a salir leyes dominicales y comenzaron a ser apresados incluso algunos de nuestros hermanos, encarcelados. Y dice, el comienzo del tiempo de angustia, mencionado entonces, lo está explicando ella misma en la página 85 de Primero Escrito, no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas, sino a un corto periodo precisamente antes que caigan, mientras Cristo está en el santuario. ¿Ya? O sea, todavía hay tiempo de gracia y el Espíritu Santo comienza a derramarse. En ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de la salvación, vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán. ¿A qué se le llama la ira de las naciones? En la séptima copa, séptima trompeta, cuando ustedes ven Apocalipsis 11, 19, y habla de que las naciones se airan. Miren, Apocalipsis 11, 19, si quieren, a ver, veamos. La Juanita está haciendo una consulta. Sí, dinos nomás.
Ya, dice, ¿Cuál es la... si esto se va a volver a repetir, lo mismo ahora, fin de los tiempos. Exactamente, exactamente. Por eso que esto es importante, porque nosotros podemos ya tener una vislumbre de cómo va a ser, no solo porque se dijo cómo iba a ser, sino porque eso ya empezó a ser en el pasado, comenzó a ocurrir, pero se suspendió. Y lo mismo que pasó en el pasado, nos va a pasar ahora. Entonces, eso claramente va a repetirse, ¿ya? Y esa es la razón porque algunos no entienden, piensan que todo es tiempo continuo. No, eso empezó, paró, y ahora estamos volviendo al mismo punto de inflexión y vamos a continuar, vamos a empezar de nuevo como iba a empezar y vamos a continuar para adelante sin parar hasta que Cristo venga. Ahora esto no se va a detener, ¿ya? Porque además es justo Dios, porque nos dio un ejemplo de cómo eran las cosas, ya ocurrió. Entonces tenemos más luz y no hay motivo para que Dios tenga que suspender infinitamente todas las veces esto. Tenemos que prestar atención a lo que ocurrió, a lo que fue escrito, a lo que se nos advirtió, para que no caigamos en los mismos errores. Pero ya una vez Mira, ya liberados los vientos, no se pueden ya detener. No, por ningún motivo. Incluso Dios lo detuvo, por supuesto, antes de que fueran retenidos los vientos. Estaban empezando a ser sellados algunos incluso porque en 1897, si mal no recuerdo, vimos la cita, se tuvo que detener el sellamiento colectivo, se detuvo ahí, Dios lo tuvo que detener. Entonces, pero después que se termina el sellamiento colectivo es cuando se cierra la puerta de la gracia, así que no se alcanzó en ese punto. El Señor mandó rápidamente a detener eso antes que ocurriera lo otro, ¿ya? Entonces, ahora también sabemos que estos son los eventos que van a ocurrir. Miren, véanlos con mucho cuidado, porque esto es lo que va a pasar ahora, lo que se va a repetir. Primero, empieza el tiempo de angustia, previo, ¿ya? Que es desatado por el auge, digamos, de la observancia el domingo en el mundo. Nosotros vamos a ser llenos del Espíritu Santo y vamos a salir a proclamar más plenamente el sábado. Incluso, si estudian más citas, porque no lo vi ahora así de esta forma, pero está la cita, es cuando se empieza ya a predicar sobre el sábado, que empieza a descender el Espíritu Santo, para potenciarnos para eso. Y ahora dice, cuando eso estaba pasando, se comienza a ver el cumplimiento de la visión. Y ese tiempo de angustia dice que es un tiempo corto, precisamente antes de que Cristo abandone el santuario. Y en ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de la salvación, en el santuario celestial, se esté terminando el juicio investigador, vendrá aflicción sobre la tierra, y las naciones se airarán. Miren, ¿por qué va a venir aflicción sobre la tierra? Porque el mundo entero va a estar envolviéndose cada vez más en rebelión contra Dios, y eso significa que caen los juicios de Dios. Eso ya lo estamos empezando a ver, que caen los juicios de Dios. Pero todavía va a ir en aumento, cada vez más, ¿ya? ¿Por qué vienen esos juicios de Dios? Porque los hombres comienzan a invalidar la ley de Dios con sus propias leyes. Es una guerra entre las leyes de Dios y las leyes de los hombres. Entonces viene esa aflicción porque la gente no entiende por qué pasa eso, por qué hay tantos inundaciones, terremotos, guerras, catástrofes. La gente no entiende. Entonces, ¿qué explicación le dan? De que nosotros, que no nos plegamos con la observancia del domingo, somos los que provocamos la ira de Dios, que somos los únicos que no están de acuerdo con eso. Entonces, ¿qué pasa? Las naciones se airan en contra del pueblo de Dios, diciendo, ellos son los culpables de lo que está pasando, ¿ya? Entonces, esa es más o menos la secuencia. Y fíjense ustedes que acá está dado en la séptima trompeta, cuando dice el versículo 18, está contando lo que pasó anteriormente y dice, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido. O sea, las naciones se airan en contra de los hijos de Dios, y la consecuencia es que como se airan contra el pueblo de Dios y dan un decreto de muerte, tu ira ha venido, viene la ira de Dios, porque hasta ahí Dios los va a aguantar nada más. Cuando venga el decreto de muerte contra sus hijos, entonces, incluso un poco antes, cuando se da la ley en contra de la ley de Dios, de que todos deben guardar el sábado, y se da el tema de la marca de la bestia, entonces es cuando se cierra la puerta de la gracia. Y aquí el resumen dice, versículo 18 de Apocalipsis 11, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, que se refiere a hacerle justicia
a los que fueron mártires. Y en eso, es muy interesante ese tema, pero no tenemos tiempo para verlo ahora, están, primero, todos los que fueron perseguidos por causa de predicar la palabra de Dios o de obedecer la palabra de Dios, porque Abel mismo fue perseguido por Caín, no porque le predicara tanto la palabra de Dios, la predicación fue bien simple, mira, haz lo que tienes que hacer, porque eso es lo que Dios dijo. Pero él se airó porque vio que su hermano estaba haciendo lo correcto y que Dios lo bendecía. Entonces él no quería hacer eso y ahí se enojó. Entonces, desde allá, del tiempo de Caín y Abel, todos los muertos, pasando por los 1260 años de que hubo tremenda cantidad de martirios, y se retoma eso con los martirios que se van a producir en este tiempo de angustia previo. Ahí ocurre martirio, ¿ya? Porque nosotros vamos a predicar bajo leyes muy opresivas, vamos a predicar el sábado, y por eso algunos van a tener que ser muertos, ¿ya? Entonces, miren, en las Biblias con espíritu de profecía, voy a leer ahora, cuando nosotros vamos al quinto sello, Apocalipsis 6, a ver. Voy a leer eso para que ustedes vean cómo la Biblia hace una conexión ininterrumpida entre esos mártires y los otros, ¿ya? Apocalipsis 6. Miren, ahí dice, el versículo 9, 6:9 dice, cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Y clamaban en alta voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero? No, ¿qué? Los que están leyendo, no juzgas. No juzgas. Y acá, ¿qué es lo que dice? Que ahí el Señor va a juzgar. ¿Ya? Entonces, mire, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y les fueron dadas vestiduras blancas a cada uno de ellos, versículo 11, y les fue dicho que reposasen todavía un poco de tiempo hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Y esos martirios pararon. En 1798 se acabó ese tiempo de persecución, pero ese va a ser retomado. Y van a caer los hermanos que tienen que ser muertos como ellos. Fíjense la cita del Espíritu de Profecía, lo que dice al respecto. Dice, cuando fue abierto, es una cita de Elena de White de Apocalipsis 6:9, cuando fue abierto el quinto sello, Juan el revelador vio en visión debajo del altar al conjunto de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. O sea, aquí no solamente están los de los 1260 días, están también los del tiempo del fin, los que vamos a caer ahí, porque vio el conjunto de los que habían sido muertos. Después de esto, dice, vinieron las escenas descritas en Apocalipsis 18, cuando los que son fieles y leales son llamados a salir de Babilonia. ¿Se fijan? O sea, mueren todos los mártires y viene el llamamiento a salir de Babilonia. O sea, se describen las escenas, ¿no es cierto?, de cuando es la salida de Babilonia y cuando el Señor liberta a su pueblo. Entonces, esa justicia que se le hace a ellos viene con Armagedón, que es cuando Cristo viene. Miren, aquí les quiero aclarar un poco, quizá vamos a suspender un ratito ahí, pero miren, hay un juicio que dijimos que, creo que lo mencioné en la clase anterior, en la clase escuela sabática lo vimos de más, que de repente no me acuerdo en cuál parte lo dije, pero viene un juicio que es el de la segunda venida. Es para hacerle justicia a las almas que claman debajo del altar. Y para eso hay una resurrección especial de todos los que persiguieron al pueblo de Dios o se levantaron en la forma más violenta en contra de la verdad de Dios. ¿Ya? Esos vienen para cosechar lo que hicieron. Entre eso está, por ejemplo, Caifás, a quien Cristo mismo en Mateo 26:64 le prometió que de aquí en adelante veréis al Hijo de Dios viniendo en las nubes del cielo. Y ahí es cuando se cumple Apocalipsis 19, que es cuando aparece el jinete del caballo blanco que viene para vengar con sus ejércitos celestiales. Ese es Armagedón, la séptima copa, porque es el juicio de Babilonia. Las primeras 6 plagas no son el juicio de Babilonia, son el juicio, sí, a todos los que están ahí, son parte de Babilonia. Pero el juicio especial a Babilonia, donde están los de la resurrección especial,
es la séptima copa, la séptima trompeta, y se cumple lo que está en Apocalipsis 11, 18 a 19, que es lo que leímos recién. Y van las escenas en orden, porque eso dice primero escrito. Primero se airan las naciones, y en forma sucesiva, una detrás de otra, dice, en orden. Se airan las naciones en contra de los hijos de Dios por las catástrofes y los juicios de Dios que caen porque invalidan la ley de Dios. Viene la ira de Dios, empiezan a derramarse las plagas, y viene luego el tiempo de juzgar a los muertos y son resucitados para recibir en Armagedón el juicio ejecutivo parcial, que le llamo yo, que es el de la segunda venida, todos los que persiguieron a Dios y a su pueblo. Y luego dice, para dar el galardón a tus siervos los profetas, que es cuando el Señor, ¿no es cierto?, proclama el pacto eterno a su pueblo y los puede rescatar, dice, a los santos y a los que temen tu nombre, el galardón a todos ellos, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Jesús se lleva a los suyos, ahí en Armagedón, y quedan destruidos todos los impíos. Ese es el orden de los eventos. Y esa es la séptima trompeta. Ese es Armagedón. Hay otro juicio que final, que después del milenio, para darle a cada uno conforme a sus obras, porque ahí todos van a recibir la misma paga. Todos dicen que se les consumen sus ojos, aún estando de pie, se les consumen en sus cuencas, y la lengua también, que les queda pegada al paladar y se les consume al ver la aparición de Cristo en la segunda venida. Ese entonces es Armagedón. Pero después viene la batalla de Gog y Magog, al final, en la tercera venida, cuando Cristo aparece para darle a cada uno en la medida en que obró mal. Y estos vuelven a ser resucitados para sufrir ahora, en la batalla de Gog y Magog, el juicio que cada uno merece. Y ahí es cuando todos sitian, rodean la ciudad amada, y ven, el Señor les muestra a cada uno cómo ellos son culpables de la sangre del Hijo de Dios y cómo se les dieron oportunidades que rechazaron, y por eso ahora van a ser destruidos. Todos se inclinan, incluyendo Satanás, adoran al Señor y declaran que es justo, y luego se empiezan a destruir unos a otros, y el Señor derrama fuego del cielo y los destruye a cada uno de acuerdo a lo que merece. ¿Sí? Eso es más o menos la sucesión completa de los eventos. Ahora dice, acá, vamos a retomar. Miren, decía acá, en ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de la salvación, vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán. Después de la ira de las naciones viene la ira de Dios, ¿ya? Aunque estén airadas, serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel, ¿ya? O sea, miren, las naciones acá todavía, a pesar de que están enojadas, todavía no se ha cerrado la gracia, porque todavía se está realizando la obra del tercer ángel, ¿ya? En ese tiempo descenderá la lluvia o refrigerio, cuando las naciones están airadas contra el pueblo de Dios, Dios todavía está reteniendo los vientos. Desciende la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor. ¿Para qué? Para, dice, dar poder a la voz fuerte del tercer ángel, primera cosa, ¿ya? Porque está Satanás haciendo sus milagros mentirosos más encima, y entonces nosotros tenemos una tremenda desventaja. Estamos siendo sometidos a encarcelamientos, a que nos roban todas nuestras cosas, nos dejan sin ni una propiedad, nos prohíben comprar o vender, somos sometidos a esclavitud, incluso algunos, muchos, otros se van lejos por ahí a arrancar en un lugar, otros siguen predicando a pesar de todas las cosas, y entonces Dios, que ve que los otros están haciendo milagros, y que están abundando, ¿no es cierto?, en adeptos, y que nosotros a duras penas estamos predicando, nos da la lluvia tardía. ¿Para qué? Para darle poder a la voz fuerte del tercer ángel. Porque nosotros estamos hablando en voz fuerte, a pesar de que somos minoría, a pesar de que estamos sufriendo persecuciones y martirios, decimos las cosas con claridad y lo decimos oportunamente, después lo digo, sin procrastinar, sino en el momento oportuno. Y el Señor, en su justicia y misericordia, nos da la lluvia tardía para darnos poder, y también para otra cosa, son dos cosas, para preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las 7 postreras plagas serán derramadas. ¿Se fija que ahí está claro que todavía no han sido derramadas las 7 últimas plagas? Pero nosotros vamos a necesitar ser fortalecidos especialmente para pasar por esas plagas, porque van a ser sobremanera terribles. Van a ser lo más terrible que se ha visto sobre la tierra. Y va a ser un tiempo de angustia cual nunca fue. Por lo tanto, Dios tiene que dar una preparación cual nunca fue. Y de esa preparación, cual nunca fue, surge un pueblo absolutamente
reflejando absolutamente la imagen de Cristo. ¿Ya? Entonces, nosotros en medio de esta persecución y martirio y en medio de todos estos grandes eventos nos terminamos de purificar, sale toda la paja, somos sellados, aunque nosotros no lo sabremos, pero ya estamos sellados, ya no volvemos a pecar, aunque no sabemos que no vamos a volver a pecar, porque en eso consiste el tiempo de angustia final, en que no vamos a saber si fuimos sellados o no fuimos sellados, ¿se fijan? Pero sí que ha ocurrido el cierre de la gracia, y las 7 plagas van a ser derramadas. Y nosotros vamos a estar preparados para eso porque el haber tenido esa experiencia fuerte de trabajar con el Espíritu de Dios para predicar, haber visto los milagros de Dios que el Señor nos va a dar la potestad de hacer, incluyendo el don de lenguas, pero verdadero, para poder terminar la predicación, entonces vamos a tener fortaleza para enfrentar el tiempo de las plagas. Aún así, es tan terrible que vamos a sufrir igual. Miren, muy pronto una furiosa batalla contra los que sirven a Dios será entablada por aquellos que no le sirven. Muy pronto todo lo que es susceptible de ser removido lo será, de modo que solo lo inquebrantable subsista. Estoy intercalando citas pasadas con nuevas para que las pongan en el contexto. Ahora dice, 4 ángeles poderosos retienen las potencias terrenales. ¿Hasta cuándo? Hasta que los siervos de Dios sean selladas en sus frentes. ¿Cuándo ocurre eso? Ahora, en este preciso momento, hay ángeles que están reteniendo las potencias terrenales. Por eso que nosotros oímos de guerras y de rumores de guerras, pero aún no se desata una conflagración final. Aún no se tiran esas bombas atómicas que pueden destruir todo el planeta porque Dios no lo permite. El poder de Dios es tan grande que puede retener incluso a los malos. Y eso es lo que Dios está haciendo. También los ángeles de Dios han tenido, Satanás ha aprendido muchas cosas en estos 6.000 años, para saber tratar con las mentes y poder hacer todas sus maldades que se le ocurren. Pero también los ángeles de Dios han aprendido grandes cosas, trabajando a favor del Señor y a favor del pueblo del Señor. Y esta guerra es entre Cristo y sus ángeles y Satanás y sus ángeles. Y nosotros tenemos que tomar parte o de la guerra de Cristo o de la guerra de Satanás. Pero son los ángeles y Cristo los que llevan la delantera, los que nos dan las herramientas, los que nos dan los instrumentos, los que finalmente, mediante el Espíritu de Dios, nos van a hacer recuperar mucho terreno para poder terminar la obra. Entonces, ahora dice que estas potencias de Dios están siendo retenidas hasta que los siervos de Dios sean sellados en su frente. Las naciones del mundo están ávidas por combatir. ¿Quién no lo sabe? Es cosa de prender la televisión, ver cómo se amenazan unos a otros. Pasó Trump con Kim Jong-un, que parecía que iban a hacer explotar el mundo, pero pasó eso, vino la guerra de Ucrania, que parecía que se iban a meter todos los países, no se metieron, y ahí están todavía, y ahora está China ahí metido, y Estados Unidos también dando otras puntadas por otro lado, pero, aunque están ávidas por combatir, ¿por qué no combaten? Porque dice aquí, pero son contenidas por los ángeles. Así que cuando ustedes vean esas noticias, sepan que los ángeles son los que están haciendo ese trabajo. Cuando sea retirado ese poder restrictivo, vendrá un tiempo de angustia y de dificultades, que es el gran tiempo de angustia. Primero empieza de a poco. Y aquí es importante saber esto, porque a veces tenemos la impresión que se cierra la puerta de la gracia y inmediatamente vienen las plagas. No, es cierto que vienen después de que se cierra la puerta de la gracia, pero fíjense, hay un tiempo en que se cierra la puerta de la gracia y todavía Cristo no viene. Miren lo que dice. Cuando sea retirado ese poder restrictivo, vendrá un tiempo de angustia y de dificultades. Se inventarán mortíferos instrumentos bélicos. ¿Cuánto tiempo le lleva a uno inventar mortíferos instrumentos bélicos? Eso no se hace de la noche a la mañana, ¿se fijan? Entonces, quiere decir que eso no es algo que va a ocurrir automáticamente, que se va a desatar la conflagración mundial cuando se retire el tiempo de gracia. No, hay un tiempo, y todavía no caen las plagas, cuando se están inventando mortíferos instrumentos bélicos, después de que se cerró la gracia. ¿Ya? Cuando fue retirado este poder restrictivo, porque ese poder restrictivo es retirado cuando el Señor, ¿no es cierto? El ángel le avisa al Señor, ya lo sellamos a todos. Entonces dice el Señor, muy bien, dejen suerte los vientos, el que es justo sea injusto, el que es santo sea santo, el que es injusto sea injusto, etc. Se cierra la gracia. Y ahora se inventan mortíferos instrumentos bélicos. Barcos serán sepultados en la gran profundidad con su cargamento viviente.
todos, y lo puse bien subrayado, todos los que no tienen el espíritu de la verdad, todos se unirán bajo la dirección de agentes satánicos. Y ahí incluso pueden estar muchos de nuestros seres queridos. Dios quisiera que no, que hubieran sido sellados. Pero que los que no fueron sellados también, dice que van a ponerse bajo la dirección de los agentes satánicos. ¿Por qué van a ser? Por eso subrayé bien eso. Todos los que no tienen el espíritu de la verdad. Todos esos se unirán bajo la dirección de los agentes satánicos. Pero han de ser retenidos hasta que llegue el tiempo de la gran batalla del Armagedón, la séptima copa. ¿Ya? Porque esos van a estar listos para matar a los hijos de Dios, pero esta vez, como se cerró la puerta de la gracia, no nos van a poder matar. Porque Dios dice que Él no va a permitir que ahora se derrame la sangre de ninguno de sus santos, porque ya no sería como semilla, ya no tendría ningún objeto que cumplir, porque ya se cerró la puerta de la gracia. Dios lo permite en el tiempo de angustia previo, cuando es martirio, ahí en ese tiempo, para que algunos abran sus ojos, digan, ¿qué está pasando? ¿Y cómo tanto? Por eso son capaces de dar su vida, pero a ver qué hay eso. ¿Por qué pasa eso? Y entonces van a investigar y conocer la verdad. Es como un marketing muy doloroso, pero para que la gente acuda a la Biblia y pueda encontrar la respuesta, acuda al conflicto de los siglos, acuda a la inspiración, escuche la palabra de los siervos de Dios que están con el fuerte clamor predicando. Pero resulta que cuando se acaba eso, ya no hay razón de que haya mártires. Y Dios, entonces, aunque ellos están listos para matar a los santos y nuestros incluso amados, a lo mejor quieran destruirnos, van a ser retenidos. Van a ser retenidos hasta que llegue la batalla del Armagedón, que es la batalla de Dios, y ahí Dios los va a destruir. Ahí ya nadie más muere. Se cierra la puerta de la gracia, nadie más de los hijos de Dios muere, hasta que llegue la batalla del Armagedón y van a ser destruidos los malos. Eso hay que analizarlo, a lo mejor ya en los próximos años, está en Apocalipsis 19, es muy bonito eso. Hay ángeles que circundan el mundo, rechazando las pretensiones de Satanás a la supremacía. Las que él presenta debido a la gran multitud de sus adeptos. No oímos las voces de esos ángeles, ni vemos con los ojos físicos su actuación, pero sus manos están unidas alrededor del mundo y en permanente vigilia mantienen a raya a las huestes satánicas hasta que se complete el sellamiento del pueblo de Dios. Los ángeles están todos unidos, no son como nosotros que de repente estamos en un cargo y el otro en otro cargo y pelea este de aquí porque el cargo de allá no está de acuerdo y pelean y no podemos trabajar unidos. No, los ángeles están todos unidos. Ellos están unidos bajo la palabra de Dios, las órdenes de Dios son supremas y por eso ellos están en permanente vigilia. Su interés, ¿cuál es? Cumplir la palabra de Dios que va en beneficio de sus santos y mantienen a raya a las huestes satánicas. ¿Hasta cuándo? Hasta que se complete el sellamiento del pueblo de Dios, hasta que se cierre la puerta de la gracia. Hasta ahí están reteniendo ellos los vientos. Y acá dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Ahora estamos retrocediendo de nuevo, igual como lo hace Apocalipsis. Dijimos que íbamos a usar ese método en profecía. Es lo mejor para usar, para que nosotros podamos comprender bien. El periodismo también lo usa, pone una noticia primero y un resumen de la noticia y luego analiza la noticia y la comienza a explicar. Por eso que algunos se pierden en Apocalipsis, porque creen que va todo narrado cronológicamente y no es así, sino que Dios presenta una cosa y después pone a un punto de eso mismo que había presentado. Y ahí nosotros decimos, pero ¿cómo esto no lo entiendo? Claro, porque volvió a repetir algo de más atrás. Entonces ahora vamos a volver a repetir algo de más atrás. Vamos a ver de cómo comenzó esta última este desenlace del clímax, la persecución. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Esta creo que ya la habíamos visto, pero la vamos a poner en contexto. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Empecemos por el final. Esta primera bestia, cuya herida mortal fue sanada, ¿quién es? Es el papado. Fue herido. ¿Cuándo? Sí. Correcto. ¿Y cuándo fue herido? ¿Cuándo se produjo esa herida mortal? En 1798. ¿No es cierto? Y ahí se da inicio al tiempo del fin. Lo sabemos. Pero ahora dice que hay otra bestia. Y esta otra bestia
sube de la tierra, la otra surgía del mar, porque surgía de muchas naciones, multitudes, que se ese es mar, mucha agua, mucha gente, por todas partes del mundo, pero esta bestia sube de la tierra, o sea, donde no hay mucha agua, surge en Estados Unidos, cuando se trasladan en el Mayflower, un barquito, ¿no es cierto?, en busca de una tierra libre, dijeron ellos, sin rey ni papa, y ahora están metidos con los reyes de la tierra y con el papa. Y entonces ahora esta bestia que surge tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero, o sea, parece que es mansa, parece que es una tierra donde no va a haber persecución, pero resulta que empieza a hablar igual que el dragón. Y el dragón quiere hurtar, matar y destruir. Entonces, esta nación comienza también, por medio de lo que habla, empieza a asemejarse al dragón. Habla como Satanás. Y saben, cuando la Biblia, en profecía, eso es lo que le iba a decir la otra vez, que cuando yo les dije que cuando los poderes suben o los poderes bajan, me estaba refiriendo en el contexto profético, ¿ya? Cuando habla que algo sube es porque viene del abismo, es porque viene de las tinieblas, de Satanás. Y cuando las cosas descienden es porque vienen de Dios. Pero eso en el lenguaje profético, porque nuestras oraciones ascienden, nosotros no van desde el abismo, pero está hablando en lenguaje profético. Eso es lo que le estaba queriendo explicar y se me había olvidado explicar. Ahora, miren, aquí esta bestia habla como dragón y habla como, mediante, cuando en profecía se habla de hablar, es mediante decretos o leyes, ¿ya? Entonces, este cordero hace leyes, decretos, que son provenientes del dragón, son iniciativas de Satanás, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, esta de acá, que fue el papado, y en presencia de ella, dijimos, con su autorización, o sea, con su venia, digamos, su venia, mejor dicho, y en presencia de ella, o sea, es consciente de lo que está ocurriendo la primera bestia, y ahora impulsan a todos los muertos de la tierra para que adoren a la primera bestia, porque la primera es la de la ideita de guardar el domingo. Entonces, esta bestia que surge de la tierra es el protestantismo que surge en los Estados Unidos, que nació esa nación como una nación religiosa, en realidad. Y después dijeron, no, vamos a separar la religión de la ley para que no pase lo mismo que en el pasado, pero vuelve ahora lo mismo, ¿ya? Ahora miren, dice acá, esta potencia semejante a un cordero se unirá al dragón para guerrear contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, ¿ya? Está claro, contra el pueblo remanente de Dios. Dice ahora, acá, muchas de las iglesias protestantes están siguiendo el ejemplo de Roma y se unen inicuamente con los reyes de la tierra. Así obran las iglesias del Estado en sus relaciones con los gobiernos seculares y otras denominaciones en su afán de captarse el favor del mundo. ¿Se acuerdan el video que vimos de la cumbre de Roma? Ahí decían, ¿no es cierto?, que en el pacto de Abraham se habían unido habían algunas religiones, no muchas, que se unieron y lograron un pacto, las religiones, especialmente unas que están en pugna en Medio Oriente, y lograron un pacto de paz, y ellos querían ahora que todo el mundo aprendiera esa experiencia para que ellos también supieran tener paz. Entonces hicieron la cumbre de Roma 2 años después, y ahí ya habían poderes políticos y religiosos a gran escala. Había muchos, y entre esos invitaron a Cash Luna, que es el video que vimos, que era uno de los protestantes, que representaba iglesias protestantes. Y se decía que en esas reuniones religiosas que estaban ocurriendo, curiosamente, nunca se veía quién era el líder. Nunca se veía. El video lo decía, ¿se acuerdan? Sino que aparecían de repente citados todos, es como cuando hacen este mismo estallido social y otras cosas, por las redes todos se comunicaban, se ponían de acuerdo para estar en el lugar, pero no se veía una cabeza principal detrás. Ahora, en este caso, va a ser parecido, pero que nosotros sabemos quién es la cabeza, porque la profecía nos dice, es la primera bestia. Ahora, muchas de las iglesias protestantes están siguiendo el ejemplo de Roma, y se unen inicuamente con los reyes de la tierra, y en esa cumbre de Roma también estaban presentes para poder, los presidentes y los dignatarios de otros países, o representantes de las otras naciones del mundo político, para que en la paz que traía la religión, pudieran encontrar un ambiente propicio para el desarrollo de las naciones en materia económica y política, ¿ya? Entonces dice
que así, esto de unirse con los poderes seculares de los gobiernos y lo demás, como hizo Roma en el pasado, acuérdense que ella surgió por el apoyo y se le dio tanto apoyo que se le dio el poder civil, ¿ya? Para combatir, para usarlo con fines religiosos. Entonces ahora dice, así obran las iglesias del Estado en sus relaciones con los gobiernos seculares. Y ustedes lo ven ahí, porque el Te Deum lo hacen entre la religión y el mundo civil. ¿Se fijan? Y no es el plan de Dios ese. Ahora dice acá, las iglesias del Estado en sus relaciones con los gobiernos seculares lo hacen así, obran así. Y otras denominaciones también, ¿no? En su afán de captarse el favor del mundo. Entonces ahí tenemos todos los protestantes que invitan a las autoridades. ¿Qué es lo que buscan? Captar el favor del mundo. ¿Es eso lo que debemos hacer nosotros? No, hermano. Nosotros de repente como que nos vamos por esa línea. ¿Ya? Es bueno invitar, por ejemplo, si vamos a tener una inauguración de iglesia, invitar al alcalde, sí, y todo, pero para enseñarles la palabra de Dios. No para entrar en conciliábulo y para que ellos nos digan qué tenemos que hacer o cosas por el estilo. Sí, Marco. Jacqueline, pero de otra forma igual lo hemos hecho como iglesia, como institución, a través de los colegios. Sí, gracias, Marcos. Mire, en realidad, hay algo de eso ahí, porque muchas veces nosotros hacemos que para poder captar a gente del mundo, para evangelizarla según nosotros, los otros es para que ellos les den beneficios económicos, por ejemplo, para que el gobierno les dé una donación de dinero para construir una iglesia, para que les dé una tarjetita especial para poder entrar al hospital y visitar a todos los enfermos que ellos quieran, etcétera. Y para eso tienen que doblegarse a veces en sus principios. Otras veces nosotros caemos en la misma trampa de una manera distinta. Como lo dice Marco, a veces nosotros también usamos a nuestros hijos de carnada en los colegios nuestros para que lleguen niños de fuera. ¿Sí? Entonces así abrimos las puertas para que entren muchos niños que no son adventistas y que vienen de hogares no adventistas, y a veces, nos asomamos las manos y los hijos de esos son hijos de alguna autoridad política. Incluso yo sé en algunos colegios donde algunos por ahí dijo, miren, yo sé que ustedes necesitan, por lo menos, necesitarían tener un puesto más, pero yo les puedo dar hasta la izquierda el paso, les regalo la banca y les regalo esto, pero para que mi hijo esté en el colegio ustedes. ¿Ya? Entonces, claro, porque ese va a ser, es el encargado de tal cosa en el gobierno, el otro encargado de tal cosa, y nosotros también empezamos con ese jueguito. Es muy fácil entrar en ese juego. ¿Y por qué no lo decimos? Nosotros también, hermanos, de forma personal, en nuestra vida y en nuestra familia, a veces hacemos lo mismo. A veces transamos los principios para ganar a ese pariente o a aquel pariente. Entonces, no hables de eso porque a él le va a chocar. No, vas a tener que transar un poquitito. Es verdad que tú no tienes esa costumbre, pero tienes que respetarlo. Si que ellos quieren traer un poquito de licor a esta fiesta, ellos toman licor, ¿qué le vas a hacer? No, hermanos. No debemos entrar en esta familiaridad con el mundo para ganar al mundo, porque así no se gana al mundo. Estando separados del mundo se gana el mundo. Miren, les voy a leer algo que está en... Mire, está aquí. Está en Génesis, capítulo 5, versículo 22 al 24. Génesis, capítulo 5, 22 al 24. En el párrafo número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dice así, él, Enoc, no moraba con los impíos, no se estableció en Sodoma pensando salvar a Sodoma, un ejemplo de lo que era el caso de Lot, de Abraham, podría haber sido, para salvar a su sobrino. Se ubicó junto con su familia, donde la atmósfera fuera lo más pura posible. De ese lugar, a veces, iba a los habitantes del mundo con su mensaje recibido de Dios. Le era penosa cada visita que hacía al mundo. Veía y entendía algo de la letra del pecado. Después de proclamar su mensaje, siempre llevaba de vuelta consigo hasta su lugar de retiro a los que habían recibido la amonestación. Ahora es al revés. Mandamos a nuestros hijos a los colegios y siempre el mundo se lleva a algunos de nuestros hijos a sus fiestas, a sus parrandas y se los lleva al mundo. Y acá no. Enoc iba a veces, buscaba gente y se la llevaba donde él. Nosotros hacemos lo contrario. Vamos donde los otros para convertirlos, los otros toman gente nuestra y se la llevan a su mundo. Entonces dice, le era penosa cada visita
que hacía el mundo, veía y entendía algo de la lepra del pecado. Después de proclamar su mensaje, siempre llevaba de vuelta consigo hasta su lugar de retiro a los que habían recibido la amonestación. Algunos de ellos llegaron a ser vencedores y murieron antes de que viniera el diluvio. Pero muchos habían vivido por tanto tiempo rodeados por la corruptora influencia del pecado que no podían soportar la rectitud. ¿Se fijan? Entonces, cuidado también, porque algunos piensan, por eso tenemos que irnos a vivir al campo y las ciudades, ¿quién les predica? Nadie, porque están todos en el campo, esperando como Jonás ahí, a ver cuándo desciende el fuego de Dios y consume la ciudad, ahí, debajo de una higuera. No. Entonces, o de un ¿qué fue lo que subió? Una hojita de calabacera. Entonces, bajo la calabacera nos ponemos ahí, vamos a mirar cuando caigan las plagas. Aquí, en el campito, donde no nos pase nada. No, no es así. Y dicen, no, pero de ahí podemos ir al mundo. No. Lo que pasa es que no se entiende bien eso. La salida de las ciudades ahora no es lo mismo que la salida de la ciudad en tiempo de Elena White. Y otra vez volvemos a lo mismo desde antes. Tenemos que situarnos en el contexto histórico cuando fueron dadas esas citas. En ese momento, y hay un estudio muy bueno, 2 estudios escuchados muy buenos de pastores sobre eso, donde explican ellos que salir al campo equivalía a más o menos 20 minutos de tiempo. Porque en la ciudad se le llamaba al pueblo, así se le llamaba al pueblo, ahora la ciudad es una metrópoli tremenda, y el campo estaba como a 20 minutos caballito de ahí donde estaba la ciudad, o 20 kilómetros era, o más lejos, 20 kilómetros. Pero era muy cerca, ¿ya? Porque las poblaciones eran muy chicas, pero el mundo ahora creció. Entonces ahora, estar lejos de las ciudades, tendríamos que traducirlo a lo actual, es estar lejos del centro de las ciudades, del centro de los conflictos, del lugar donde siempre hay problemas. No se vayan a vivir a la Plaza Italia, pero se pueden vivir en un lugar un poquito más lejos de Santiago. ¿Se fijan? Para la señal de la huida final, cuando venga el momento de huir, ahí vamos a tener que salir tanto de los pueblos pequeños como de las grandes ciudades. Ese momento no ha llegado todavía, ¿ya? Pero sí que para el bienestar espiritual de nuestra familia, especialmente, y la hermana Joya habla mucho de eso, cuando hay familias que tienen niños pequeños, si ellos se pueden ir lejos de las ciudades para que ellos no reciban la influencia corruptora de las ciudades, váyanse. Es lo mejor porque la tierra se está volviendo cada vez más corrupta. Y ahí explica muchas razones por las cuales es bueno salir de las ciudades. ¿Ya? Esa es más o menos la idea. Ahora miren, eso era en cuanto a lo que estaba diciendo Marcos un poco que pasa un poco con nuestro colegio, pasa con todas nuestras instituciones. Ustedes vieron lo que vimos del video de Loma Linda, ¿se fijan? ¿Por qué Loma Linda llegó a ese estado de corrupción? Porque ellos comenzaron a tratar de hacer amistad con el mundo para ganar gente para Dios. ¿Y qué pasó? Finalmente la gente del mundo ganó para el mundo a la gente de Dios. Entonces ahora están con eso del matrimonio igualitario y con todas esas cosas, ¿fijan? Entonces, las iglesias del Estado, ¿no es cierto?, son algo codiciable, o sea, para la iglesia del Estado es algo codiciable tener el apoyo del mundo, porque significa dinero, significa influencia, significa permisos para hacer muchas cosas. Y así fue como Satanás consiguió más que con la persecución en tiempos pasados. Porque como en el tiempo pasado perseguía y mataba y abundaban más todavía los cristianos la sangre de ellos era como semilla, entonces se infiltró en la iglesia. ¿Y qué es lo que hizo? Constantino, ¿no es cierto?, dijo un edicto de tolerancia. Aquí vamos a andar peleando, hagamos algunos pequeños acuerdos, yo me voy a hacer cristiano. Uy, qué fabuloso, vamos a lograr que él sea cristiano. Ellos mismos se engañaron algunos con eso. Pero ¿qué es lo que se logró finalmente? Pero miren, adoremos en el mismo día. ¿Cómo vamos a tener 2 días para adorar? Pues yo adoro a mi Dios en el domingo. Adoremos ahora a Dios, que va a ser el Dios de todo, en domingo, no en sábado, porque ¿cómo vamos a tener? Separa las cosechas. Bueno, el conflicto de los siglos lo pueden leer con más detalle. 2 días libres es mucho. Se pierde mucho dinero. Entonces, los cristianos cedieron y estuvieron de acuerdo en guardar el día de reposo en día domingo en vez de en sábado. ¿Se fijan? Para obtener todos esos privilegios y el cese de la persecución. Así obran las iglesias del Estado en sus relaciones con los gobiernos seculares y otras denominaciones en su afán de captarse el favor del mundo. Y la expresión Babilonia, confusión, dice aquí, puede aplicarse acertadamente a esas congregaciones que,
aunque declaran todas que sus doctrinas derivan de la Biblia, están sin embargo divididas en un sinnúmero de sectas con credos y teorías muy opuestos. ¿Se fijan? Ahora dice, mire, hoy día estamos un poquito más tarde porque empezamos bastante más tarde. Vi que la bestia, de 2 cuernos tenía una boca de dragón y que su poder estaba en su cabeza, ¿ya? Porque habla por medio de decretos legislativos, ¿ya? La imagen de la bestia, pero el poder está en la cabeza, quien dirige, y que el decreto saldría de su boca, sale de su boca. ¿Y quién será la cabecita que dirige? Es la primera bestia. Ahora, luego vi a la madre de las rameras, que la madre no era las hijas, sino separada y distinta de ellas. Ella ha tenido su día, y este ha pasado. O sea, la madre de las rameras es el papado. Ya tuvo su día, ya pasó. Y sus hijas, las sectas protestantes, dice clarito aquí, eran las próximas en subir al escenario, para actuar con la misma mente que tuvo la madre. ¿Se fijan? Eso es el mismo espíritu, con la misma mente, con la misma cabeza. Acá decía que el poder estaba en la cabeza. Ahora van a actuar con la misma cabeza que tuvo la madre. Pero la madre es la que sigue aquí de cabeza. Dice, ¿cuándo persiguió a los santos? Vi que así como la madre ha estado declinando en poder, las hijas han estado creciendo. O sea, la Iglesia Católica ha ido declinando en poder y las iglesias protestantes han ido subiendo en poder. Y pronto ejercerán el poder una vez ejercido por la madre. Van a tener las mismas prerrogativas que tuvo la primera bestia. La facultad de poder imponer leyes religiosas con el poder civil. Van a tener ese mismo privilegio. Vi que las iglesias nominales y los adventistas nominales, ahora en ese tiempo eran los adventistas del primer día. Simplemente ahora vamos a decir, y también son del primer día, los adventistas que son solo de nombre, nominales, solo de nombre, y las iglesias nominales, que lo son solo de nombre, porque no son iglesias verdaderamente, para Dios no lo son, y los adventistas nominales, que lo son solo de nombre, al igual que Judas, nos delatarían a los católicos. ¿Se acuerdan la visión que vimos en Elena Juan? Cuando ella no hallaba en quién confiar porque veía hermanos de iglesia, pero que andaban con los asuntos católicos y que iban en una procesión católica. Bueno, aquí dice que los adventistas nominales, al igual que Judas, nos delatarían a los católicos para obtener su influencia para venir contra los santos. Entonces, ¿a quién le tenemos que tener miedo? A los traidores dentro de nuestro propio pueblo, más que a los de afuera. Dice, los santos entonces serían un pueblo oscuro, apenas conocido por los católicos. Nosotros pensamos que andan todos los católicos detrás de nosotros. No es así. Nosotros somos poquitos. Y dice que en ese entonces nosotros vamos a ser un pueblo oscuro apenas conocido por los católicos. Pero, y aquí viene la cosa, ¿cómo vamos a ser tan importantes que nos van a perseguir si apenas los católicos nos van a conocer? ¿Cómo lo va a hacer Satanás para que todos se vuelvan en contra de nosotros, siendo que somos tan pocos y que la Iglesia Católica casi no nos conoce? La Iglesia Católica en sí, sí, pero los católicos en general no, y tienen que hacer que todos los moradores de la tierra se vengan en contra nuestro. Entonces, aquí está el pero. Pero la Iglesia y los adventistas nominales sabrán de nuestra fe. Se me quedó la S allá. Sabrán de nuestra fe y costumbres y traicionarán a los santos y los denunciarán a los católicos. Entonces, ¿cómo va a ser que nosotros vamos a llegar a conocimiento de nuestra existencia a los católicos, siendo que somos tan poquitos? Por la traición de nuestros propios hermanos que van a hacer una campaña contra nuestra para denunciarnos a los católicos, como quienes desprecian la institución del Papa. Porque como ellos saben nuestras costumbres y todo lo demás, ellos sí saben que nosotros no estamos de acuerdo con ese decreto del domingo, entonces van a partir a contarle a los católicos que nosotros estamos despreciando la institución del Papa. Es decir, guardan el sábado y desprecian el domingo. Entonces los católicos impulsaron a los protestantes a avanzar y emitir un decreto. Miren, esto está en carta y manuscrito, pero yo me fui a carta y manuscrito en inglés para encontrar una mejor traducción. Así que tal vez ustedes van a encontrar unas palabritas que no están igual porque encontré en inglés que había una mejor traducción y la puse con esa traducción. Entonces, dice, los católicos impulsaron a los protestantes a avanzar y emitir un decreto de que todo el que no observara el primer día de la semana en vez del séptimo debía ser asesinado. ¿Cuál es la cabeza que está detrás entonces? Los católicos impulsaron a los protestantes. O sea, los protestantes les pasaron el dato, dijeron, mira, aquí hay unos que no están guardando el decreto que tuviste. ¿Ya? ¿Se acuerdan del tiempo pasado? Sí, hay otra parte de la Biblia donde tenemos eso.
¿Y qué hacen entonces los católicos? Ellos mandan, dice, los católicos impulsan a los protestantes a avanzar y emitir un decreto. Le dicen, no, lo que ustedes tienen que hacer es hacer un decreto de que todo el que no observe el primer día de la semana tiene que ser muerto. La idea, la cabeza, es de los católicos. Impulsan a los protestantes. Y los católicos, que son numerosos, se pondrán de parte de los protestantes, porque los protestantes van a ser los que tengan el poder civil en ese minuto. Los católicos darán su poder a la imagen de la bestia. ¿Ya? ¿Por qué se llama imagen? Porque es una réplica del carácter de la mamá, de la forma de conducirse de la mamá, de las mismas cosas que hizo la mamá, entiéndase por mamá, la madre de las rameras. Y luego los protestantes obrarán como su madre obró antes de ellos, para destruir a los santos. Pero antes de que sus decretos produzcan o lleven fruto, los santos serán librados por la voz de Dios. Y eso va a tener que ser hasta ahora. Esto está en Carta de Manuscritos, tomo 1, página 249 a 250. Espero que en el próximo ciclo que vamos a tener, yo creo, por ahí, espero que en marzo podamos reencontrarnos. Ahí podamos continuar con esto. Yo les voy a avisar oportunamente cuando vamos a seguir, para que podamos ver esto final, cuándo viene la voz de Dios, cuándo viene el Magistón y todo al final, y cuándo viene la ira de Dios final. ¿Ya? Esto ha sido todo por todo largo ciclo. Vamos a quedar hasta aquí, creo que ha sido suficiente tiempo hoy, y ya tenemos bastantes herramientas para poder ir interpretando los eventos finales y lo que está ocurriendo y lo que falta por ocurrir. Así es que les agradezco a todos los que han perseverado en las clases. Yo creo que Dios está contento porque sabe que va a ser para el bien de cada uno de ellos, para que no les sorprenda como ladrón este día que viene. Y bueno, le damos gracias a Dios por sobre todas las cosas que siempre está ayudándonos, a pesar de que hemos visto muy de cerca la persecución del enemigo, pero hemos podido continuar hasta el minuto haciendo las clases. Vamos a pedir entonces a la persona encargada que pueda tener para nosotros la última oración. Oremos. Querido Padre, Dios Todopoderoso y Eterno, en este momento, Señor, como decía Jacqueline, cerrando un ciclo, queremos agradecer la disposición de cada uno de nosotros de reunirnos, Señor, en tu nombre, de poder crecer, alimentarnos, Señor, conocer más de ti, detalles, para que poder ser salvos nosotros y con quienes y con nuestro prójimo que tenemos cerca. Ayúdanos, Señor, a seguir en este camino. Si es tu voluntad, ya en marzo podamos retomar para seguir, Señor, con otro tema y seguir avanzando, Señor, en este camino hasta llegar a la Canaán celestial. Bendice a cada uno de los que se ha dado cita en todo este tiempo. Bendice también a nuestra familia. Y si hay dificultad y problemas, Señor, los dejamos a tus pies para que usted pueda orar y mostrar su gran amor y misericordia. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Que Dios les bendiga, que puedan tener unas lindas vacaciones. Chao a todos.